Muy buenas tardes, hermanos. Un gusto verlos, a los que aquí puedo ver y a los que no veo, que por la fe, no en la tecnología, pero sí adicional, puedo ver a los hermanos reunidos de tantos lugares. Reciban un cariñoso saludo desde Charlotte. Es un gran privilegio estar aquí reunidos hoy, hermanos queridos. Hermanos, hoy es el día de las trompetas, el día en que Dios nos da con gran detalle, que veremos hoy, si el tiempo nos lo permite, cómo terminará la civilización humana que se inició hace aproximadamente 6.000 años. Dios nos da gran detalle de la forma sistemática como Él hará pasar esta civilización, hermanos, y se preparará entonces el inicio del reino de Dios. Es una exhortación para nosotros de muchas facetas. Una de ellas es lo que dice el apóstol Juan, si quieren ir allá. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 14. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Está escribiendo a los jóvenes, hermanos. Y luego dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y hoy en día, francamente, quieren seducir sobre todo a la juventud y al mundo entero, como ha ocurrido en los últimos 6.000 años, pero ahora, francamente, ha aumentado en una forma asombrosa el poder de los medios para seducir las mentes jóvenes y la de los adultos también. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, oigan esto, los deseos de los ojos, así es como nos trata de seducir todos los medios de comunicación, hermanos, con los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No que todos los deseos de la carne y de los ojos estén mal, pero conocemos la ley de Dios que nos indica qué es lo que está mal y debe estar escrita en nuestra mente y en nuestros corazones, hermanos. Y la vanagloria de la vida, el orgullo, tanto alarde de riqueza, de poder, en fin, que vemos en los medios, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Y hoy vamos a ver, que Dios no lo permite, en detalle, cómo va a pasar este mundo, hermanos. Es forma bastante dramática como Dios le pondrá fin a la era en que ha regido los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida, el orgullo humano, que es lo que manejan los pueblos. ¿Por qué continúan las guerras? Dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Y por qué no terminan las guerras? Porque no hay humildad para reconocer las necesidades del uno y del otro y someternos unos a otros. Dios viene a enseñarnos eso, hermanos. Pero ¿por qué hay guerra en Ucrania? Porque hay una amenaza de guerra mundial cada vez más inminente, hermanos. Por orgullo, cada uno quiere mostrar lo que tiene, el poder que tiene. Acabamos de ver la gran demostración de poder que presentó la China ante el mundo con la celebración del final de la Segunda Guerra Mundial y el triunfo del Partido Comunista en China. Fue un desplante asombroso de poder, hermanos, de orgullo. Y eso, ténganlo presente. Y ahí no se va a quedar. Y lo sabemos porque está escrito aquí de antemano, si tenemos tiempo de verlo hoy. Eso va a culminar en la Tercera Guerra Mundial y el fallecimiento en una hora de una tercera parte del género humano, con todo ese armamento que está ahí, y el otro que le espera de parte de otros países, y vamos a ver cuáles son, hermanos queridos. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, vamos a ver una destrucción sistemática en que Dios va a intervenir
en los asuntos del mundo como no lo ha hecho desde la tierra de Egipto. Recuerden ustedes que Dios intervino directamente en Egipto por medio de Moisés. Dios habló por medio de él y las plagas fueron cayendo y vamos a ver que son muy parecidas a las plagas con las cuales esta civilización humana va a ser eliminada a escala mundial, hermanos. Entonces, hay unos paralelos asombrosos. Egipto es símbolo del pecado. Recuerden el primer mandamiento cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, 50 días después de que habían salido de Egipto, para celebrar el antiguo pacto con sus leyes. Y dice, yo soy el Eterno tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué significa eso? Jesucristo dijo, el que peca es esclavo del pecado. El que es adicto a la pornografía es esclavo de eso, no se puede liberar. El que es adicto al cigarrillo es esclavo de eso. El que es adicto al alcohol es esclavo de eso. El que no es capaz de pedir perdón es esclavo de eso, mis queridos hermanos, porque entonces permanece la enemistad, porque alguien no tuvo la suficiente humildad de ser un pacificador, los cuales serán llamados hijos de Dios. Y es lo que hay en el mundo, faltas de carácter muy graves, hermanos queridos. Entonces, hoy Dios nos va a mostrar, y esto ya lo hemos estudiado antes, pero por algo será que esta fiesta se repite cada año, porque somos olvidadizos, hermanos. Y a veces no vemos con claridad porque el mundo nos ciega, nos quiere saturar, hermanos. Y Dios quiere que tengamos la mente clara y veamos que este mundo pasa y sus deseos. Y así como Dios intervino en Egipto con plagas que vamos a ver muy parecidas a las que van a ocurrir en un futuro ya muy cercano, fue como Dios sacó al pueblo de allá y hoy Dios nos promete sacarnos físicamente, hermanos, y espiritualmente ya debemos estar fuera de este mundo. Ahora, vamos a ver gran destrucción, como ustedes bien saben, pero miremos una visión de esperanza primero que todo. Antes de empezar a ver la destrucción, ¿qué es lo que va a haber después, hermanos? Les pido que se dirijan al capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. ¿Qué significa entonces todo lo que vamos a ver? Que es el preámbulo del retorno de Cristo a la tierra. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando venga? Vamos a verlo en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versículo 19. El señor Arthur solía decir que este era el evangelio predicado en una cápsula. Capítulo 3, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos. Cuando veamos lo que va a ocurrir, hermanos, este mundo va a pasar. Arrepintámonos de todo lo que es transgresión de la ley de Dios. Pidámosle a Dios que nos muestre lo que se nos oculta, como dijo el rey David, que me dice, líbrame de los pecados que se me ocultan, porque un pecado por ignorancia no deja de ser pecado. Que pedirle a Dios que nos muestre en qué estamos fallando, hermanos. Es tiempo de arrepentirnos y esta fiesta nos ayuda para estar preparados para el retorno de Cristo. Así que arrepentíos y convertíos. O sea, que no sea un cambio temporal, una conversión indica un cambio permanente, hermanos queridos, en el cual empezamos a crecer en gracia y conocimiento, en una forma continua, porque es una labor continua, cada día, hermanos, cada día mantener el fuego encendido, cada día alumbrar la lámpara con la palabra de Dios, cada día mantener el fuego encendido con la oración diaria, mañana y tarde, hermanos. Tenemos una disciplina que Dios nos pone para que la pongamos por obra, hermanos queridos. Si no la ponemos por obra, nos enfriaremos. No haremos lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Eso se aviva por la oración, hermanos queridos. En el altar el fuego no se podía apagar. Ese fuego Dios lo había encendido. Y no se podía usar otro fuego para cosas del templo. Los hijos de Aarón tomaron demasiado vino ese día y trajeron fuego de otra parte y fueron a ofrecerlo delante de Dios, hermano, y quedaron fulminados. Trajeron fuego de otra parte. O sea que tenemos que aprender, hermanos, a vivir por cada palabra de Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Cristo vino a perdonar, pero tenemos que confesar los pecados y cambiar. Eso es arrepentirse, es un cambio.
Y la conversión es un cambio permanente y en el cual se va creciendo de día en día, como dice la Escritura, iremos creciendo de gloria en gloria, transformándonos en la misma imagen del carácter de nuestro Maestro, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es lo que vamos a esperar. Naturalmente, después de las trompetas, va a venir el tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Sabemos que con la séptima trompeta es el regreso de Jesucristo, hermanos. Pero cada una de ellas nos anuncia el fin de esta civilización para que tengamos nuestro corazón no en este mundo que pasa, sino en lo que viene. Y dice, ¿a quién? A Jesucristo. De cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Vamos a ver que va a haber una destrucción de todas las cosas, de todo lo que el ser humano ha creado, ha inventado, de los sistemas que el ser humano ha imaginado y ha puesto a trabajar en este mundo, hermanos. ¿Y qué es lo que ha producido? ¿Cuál es el fruto? Cada vez este mundo es más peligroso, hermanos. Cada vez hay más violencia, cada vez más hay infracción de la ley, hermanos queridos, en las naciones y en las personas. Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. O sea que en la fiesta de los tabernáculos vamos a ver las profecías de Isaías, donde habla de toda la restauración que Dios va a hacer sobre la faz de la tierra. Pero ahora, antes de que empiece la fiesta, hermanos, vamos a ver lo que Dios va a hacer para destruir la civilización humana. Entonces, cuando las civilizaciones llegan al colmo de la maldad, hermanos, Dios interviene. Llega un momento en que Dios ya no puede resistir la maldad del ser humano. Lo vemos antes del diluvio. En el capítulo 6 del libro del Génesis, vemos lo que dice en el versículo 5. Capítulo 6, versículo 5 del libro del Génesis, dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, se había pervertido completamente la humanidad, hermanos queridos. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces veamos aquí en el versículo 12 dice, Génesis capítulo 6, versículo 12 dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. Y hoy en día no está corrompida únicamente el corazón de los seres humanos. El reflejo de él es como está corrompida la tierra, está contaminada las aguas. ¿Cuántas partes? Hasta la misma famosa fuente de Perrier en Francia, orgullo de Francia, está contaminada. El subsuelo ha llegado hasta ahí tanto veneno, tanto pesticida, tanta química que el ser humano ha inventado sin pensar en las consecuencias, hermanos queridos. Y miró la tierra y aquí que estaba corrompida, y las aguas y el aire está contaminado. Por todos lados, hermanos. Y el corazón del hombre igualmente. Miró que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. A eso estamos llegando, hermanos. Ustedes miren, prendan la internet, ¿a cuántos segundos pueden contar antes que aparezca algo que está en contra de la ley de Dios? ¿Con qué se entretiene la gente? Viendo derramar sangre. Y hay canales, yo nunca los he visto, que muestran cómo muere gente en forma violenta. Y a uno de esos canales estaba adicto este caballero que mató al famoso Charlie Kirk. Estaba mirando eso, se alimentan de eso, hermanos. Canales donde se muestra cómo muere la gente en forma violenta, asesinada. La gente está sedienta de sangre, es la mente del diablo, hermanos queridos. Entonces está contaminando al mundo. Dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues a Noé, he decidido el fin de todo ser. Ahora bien, sabemos que Dios permitirá que después de las 7 trompetas y las 7 últimas plagas, la séptima trompeta comprende la resurrección de los santos, primero que todo el retorno de Cristo, la resurrección de los santos, pero incluye también las 7 últimas plagas, que es donde Dios termina la ira de Dios contra un mundo corrompido y degenerado, del cual Dios no quiere que seamos parte.
porque él mismo lo dice, Jesucristo dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Está hablando de la gente de la iglesia. ¿Qué es el amor? El amor es que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Pero de tanto ver maldad, así como este muchacho que estaba mirando todo, siempre estaba mirando programas en que gente moría violentamente. No le costó ningún trabajo ir a buscar el fusil del abuelo a dispararle a este hombre, el líder que estaba teniendo tremenda influencia en la juventud. Ahora nosotros no somos parte de esos movimientos. Nosotros somos parte del movimiento de preparación diaria para reemplazar lo que nunca ha podido traer solución a la tierra. Y nosotros, si estamos obedeciendo a Dios día y noche, negándonos a nosotros mismos para obedecer la ley de Dios y andar por la senda estrecha, estamos diariamente. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué hace uno en la iglesia? Hay gente que dice pagar y orar. Prayer and pay, en inglés. Eso es un insulto, hermanos, al llamamiento de Dios. Dios nos llama a una transformación del carácter, que sea un reflejo del carácter de Cristo para que podamos reinar con Él y haya paz para siempre en la tierra, porque los que reinan tienen un carácter, el carácter de Dios, hermanos queridos. Entonces nosotros no estamos aquí pasivamente. Nosotros tenemos que cada día, niégate a ti mismo. Todo lo que te invite a hacer algo que está en contra de la ley de Dios o a ver lo que no tenemos que estar viendo. Y es una de las condiciones para entrar al lugar de refugio, el que se tapa los ojos para no ver cosa mala. ¿Cuántas cosas vemos diariamente que no deberíamos ver, hermano? Películas, programas, publicidad, hay que tener el valor de apagarlo. No quiero ver eso, para no ser parte de este mundo, hermanos, y prepararnos diariamente en la transformación de nuestro carácter, reflejando el carácter de Cristo para que Él pueda vivir en nosotros y podamos reinar con Él para siempre, hermanos queridos. Pero no es que estamos aquí nomás que orando y pagando, como dicen algunos burlonamente acerca, bueno, pues yo qué hago en la iglesia, pagar y orar. Hermanos, la labor nuestra es prepararnos con una disciplina que salga de lo más hondo de nuestro ser, ese deseo de transformación en ese ser que siendo Dios se hizo carne, hermanos, dejó ejemplo, que nos ofrece que podamos ser uno con Él, que Él habite en nosotros, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estoy crucificado con Él. ¿Por qué? Siempre se negaba a sí mismo y su carácter se fue transformando hasta el punto en que ya estaba listo para gobernar con Cristo. Y es lo que tenemos que estar haciendo nosotros, hermanos queridos. Y Dios entonces nos está mostrando las trompetas, que es lo que vamos a ver. Vamos a ir allá de una vez. Pero cuando las naciones llegan al colmo de la maldad, Dios acaba con ellos. El caso de Sodoma y Gomorra, no voy a ir allá. Pero Dios dijo, voy a ir a ver si han llegado hasta el punto en que verdaderamente he oído. Claro que Dios sabe, porque la Biblia dice, ¿cómo es que dice? Dice, el corazón de los hombres está ante los ojos del Eterno. Dios sabe hasta las intenciones más íntimas, antes de que se conviertan en pensamiento. Dios ya sabe la raíz y las motivaciones de lo que estamos pensando, hermano. Pero de todos modos, Él bajó para verificarlo, y ustedes saben que se había corrompido toda esa sociedad. Y que cuando llegaron los dos ángeles, ellos creían que eran dos hombres, dos varones, y por la noche llegaron desde el más joven hasta el más viejo, hermano. Y es lo que está ocurriendo ahora con esta sociedad, de tanto influir. Y Satanás ahora con la inteligencia artificial tiene mucho más poder todavía. Y la gente se vuelve dependiente de eso. Todo se lo pregunta y todo se lo cree, hermanos queridos. Y ahí viene el engaño. Le va dando lo que más le gusta oír. Así es como funciona esa famosa inteligencia artificial. Tenemos que tener mucho cuidado. Puede ser útil, pero no dejarnos seducir, y esclavizar y depender y todo preguntárselo. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Y está contaminada. Por ejemplo, le mandamos una carta a don Roberto Di Pietro Paolo, que es un miembro que hay en Italia. Le mandamos una carta pidiéndole que verificara un programa de los nuestros, del mundo de mañana, que había sido traducido por la inteligencia artificial al italiano, y como no tenemos a alguien que domine el italiano, él debía
escucharlo y decirnos cómo estaba. Y el que lo mandó de aquí, de la televisión, le dijo, y don Roberto, le deseamos un sábado muy feliz, porque él escribió un viernes. Y la inteligencia tradujo, le auguramos una espléndida domenica, o sea, un domingo espléndido. Así tradujo un sábado muy feliz. O sea que está contaminado, hermanos queridos. Pero vamos a ver, como les digo, cuando una sociedad llega al colmo, Dios le pone fin. Antes del diluvio, dijo, el corazón de los hombres estaba de continuo solamente el mal. Sodoma y Gomorra, desde el más joven hasta el más viejo, se fueron a buscar a los dos ángeles, creyendo que eran varones, sáquenlos para que los conozcamos. Y usted ya sabe lo que eso significa en términos sexuales, hermanos queridos. Entonces, con la ayuda de Dios, hermano, vamos al libro del Apocalipsis para empezar a ver cómo le pondrá Dios fin a este mundo, para que veamos lo que se llama la ira de Dios. Las trompetas representan la ira de Dios. Vienen después de las señales celestes. No voy a explicar cada detalle, pero usted debe tener ya en su mente claro que primero hay los 4 jinetes del Apocalipsis y después vienen las señales celestes, que es cuando Dios va a sacudir al mundo porque va a empezar a intervenir en la destrucción sistemática de esta civilización, hermanos queridos, y ese será el último año. Eso representa un día, y ese último año representa la ira de Dios. Vamos a verlo aquí, se los muestro en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis. Hermanos queridos, vamos a ver lo siguiente. Cuando termina entonces la persecución peor que ha habido en la historia contra nosotros, hermanos queridos, entonces durante 2 años y medio vendrá entonces las señales celestes y se las voy a leer. Dice, cuando abrió el 6º sello, he aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio. Esto es al final de 2 años y medio de tribulación, de gran persecución contra la iglesia, hermanos, y seguramente de opresión a los países israelitas. Y luego dice, puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron entre las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día, un día significa un año en profecía, ustedes deben saber eso, en muchas formas está, por cada día que los espías exploraron la tierra antes de que entrara el pueblo y vinieron, dieron un mal informe de la tierra e hicieron revelar a toda esa multitud de tal vez 2 millones de personas. Dios les dijo, por cada día que estuvieron los espías allá, ustedes van a estar 1 año en el desierto, 40 años, hermano. También el día aquí representa 1 año. Es cuando va a empezar, las 7 trompetas van a durar durante 1 año. El gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Ahora, mire que aquí dice el gran día de su ira ha llegado. Esto anuncia las 7 trompetas. Pero cuando termina la 7ª trompeta, mis queridos amigos, viene la culminación de la ira de Dios. O sea que, vean ustedes en el capítulo 15 del libro del Apocalipsis, es otro capítulo entre las 7 trompetas que son la ira de Dios en contra de un mundo rebelde que no se arrepiente, hermanos queridos, y sin embargo Dios le dará la oportunidad de arrepentirse en el juicio del gran trono blanco. Dios es misericordioso. Y aquí en el capítulo 15, mientras estamos nosotros arriba ya en el cielo, después de la 7ª trompeta, ya les dije, la 7ª trompeta representa el retorno de Cristo a la tierra, pero representa también las 7 últimas plagas, en la cual Él le pone fin a esta civilización definitivamente, hermanos queridos. Entonces, en el capítulo 15, y esto no voy a describir ahora, las bodas del Cordero, que se celebran inmediatamente después de del retorno de Cristo, y mientras estamos nosotros allá, mientras el Padre está celebrando el matrimonio
de nosotros con Cristo, hermanos queridos. Tenemos que tener las cosas bien patentes en la mente. No voy a entrar en todos los detalles. Eso sería todo un estudio que espero que ustedes sepan cómo va a ser las bodas del Cordero. Ya lo he dado yo más de una vez, pero alguna vez lo volveremos a dar, porque es una culminación maravillosa de este camino estrecho en el cual andamos, hermanos. En el capítulo 15, veamos que aquí se anuncian las 7 plagas y es después de la séptima trompeta. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. O sea que aquí en el capítulo 6, versículo 17, vimos que el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Son las 7 trompetas. Pero después de las 7 trompetas, cuando estemos ya arriba en la celebración de las bodas, se abre el cielo y bajan los 7 ángeles que están delante de la presencia de Dios, cada uno con una copa que va a derramar sobre el mundo para ponerle fin definitivamente a la civilización humana. O sea, son 7 trompetas que van destruyendo, pero con las 7 últimas, que son las 7 plagas, se consuma. O sea, Dios termina su ira contra este mundo rebelde después de 6.000 años. Le pone fin, hermanos. Como les digo, Dios es misericordioso. Y sabemos que a toda esa gente Dios le va la oportunidad de repetirse en el juicio del gran trono blanco. Pero de todos modos Dios tiene que ponerle fin a esta civilización, hermanos queridos. Y es lo que vamos a ver. Empezamos a ver el capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Y ahí empezamos a ver uno por uno. No podemos entrar en todos los detalles, pero para tener una visión de conjunto. Capítulo 8 del libro del Apocalipsis, versículo 1. Está hablando del séptimo sello. El séptimo sello, una vez más, corresponde a la séptima trompeta y a las 7 últimas plagas. Las 7 trompetas son la ira de Dios en contra de un mundo rebelde que no se arrepiente, y ustedes van a ver. En vez de arrepentirse, blasfema de Dios. Y luego se culmina con las 7 últimas plagas, y vamos a ver, la destrucción es total. Y recordemos lo que les dije al principio, Cristo viene a restaurar todas las cosas, como Él mismo fue el instrumento del Padre para hacer todo en orden, toda la ecología perfecta, las aguas limpias, la tierra descontaminada, lista para producir grandes cosechas. También dice el Salmo 104, envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra. Jesucristo viene a regenerar, y por eso primero va a destruir lo que el ser humano ha hecho, y luego va a hacer lo que Dios, la civilización que Dios quiere que se desarrolle basado en las leyes de Dios, no es lo que a nosotros nos parece que es bueno o que es malo, basado en nuestro propio orgullo. Nos someteremos a lo que Dios define como bien y como mal. Y ahí entonces será una regeneración durante 1000 años, mis queridos hermanos, algo maravilloso, pero antes, por eso yo les presento ese panorama, va a ser glorioso, la ecología va a ser perfecta, como Dios la hizo, que apenas los seres humanos, después de haberla trastornado, empiezan a darse cuenta, pues era que no sabíamos, no había evidencia. Y que usaran todos los venenos que están usando y que se están metiendo ahora hasta el fondo donde están los acuíferos subterráneos, muchos ya están contaminados, hermano, y el agua no se puede tomar. Y eso es lo que ha hecho el progreso humano, mis queridos hermanos. Ha logrado muchas cosas, pero lo que Dios va a ser absolutamente maravilloso, hermano. Una restauración de todas las cosas. El orden ecológico perfecto que el ser humano ha perturbado con sus inventos, hermanos. Y ahora mucho más con las bombas atómicas y con los ensayos atómicos. Perturba el orden que Dios estableció. Vamos a ver entonces a partir del capítulo 8 del libro del Apocalipsis, dice, cuando abrió el séptimo sello, una vez más les digo, incluye la séptima trompeta y las 7 últimas plagas. Ese es el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hay gente que dice que eso es prueba de que en el cielo no hay mujeres, hermano. Perdón, dama. No las quiero ofender, pero es un chiste tal vez hasta de mal gusto que dicen algunos, bueno, ¿y por qué media hora de silencio en el cielo? Es un momento sumamente solemne, porque van a empezar a sonar las trompetas de la intervención directa de Dios en el mundo, como no lo ha hecho desde lo que leímos en la tierra de Egipto. Vamos a ver, entonces, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora.
y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos ángeles que estaban de pie ante Dios representan la menora, las 7 lámparas que se encienden cuando ustedes ven el santuario tal como está descrito en el libro del Éxodo. Vemos que hay una menora que tiene 7 lámparas que arden delante de Dios. Están delante, ahí está el velo, entre tanto, pero ahora ya no hay velo. Pero esas 7 lámparas representan a 7 ángeles que están en la presencia de Dios. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea que lo que Aarón hacía a mañana y tarde cuando quemaba el incienso representa las oraciones que nosotros debemos presentar ante Dios, de que debemos orar a tarde y a mañana. Ese incienso sube a la presencia de Dios. Aquí ya no está en el tabernáculo de aquí, sino hablando allá arriba. Hay un altar de oro, y ahí donde Dios recibe las oraciones nuestras como incienso. Y miren lo que el rey David decía en el Salmo 141, para ilustrar eso, mis queridos hermanos. El rey David no podía ofrecer incienso él mismo, eso lo hacían únicamente los sacerdotes, pero él sabía, porque tenía el Espíritu de Dios, que sus oraciones eran como incienso que subían ante la presencia de Dios. Capítulo 141 de los Salmos, no me pierda el capítulo 8 del Éxodo, donde dice: el Eterno, a ti he clamado. Salmo 141. Apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Entonces David sabía que en el Espíritu, esa oración que él hacía era como incienso espiritual en la presencia de Dios en los cielos. Y dice, versículo 2 del capítulo 8 de Apocalipsis: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ustedes, hermanos, las oraciones nuestras suben allá delante de Dios, y el ángel las mezcla con incienso sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Recuerden que Moisés hizo todo según el modelo que le había sido mostrado en el monte. O sea que allá arriba hay un altar de oro donde se quema incienso espiritual, hermanos, donde Dios recibe las oraciones nuestras en su misma presencia. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Recuerden que el pueblo en Egipto clamó a Dios por la servidumbre en que estaban, y Dios oyó el clamor del pueblo y le dijo a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo que está siendo esclavizado y oprimido en Egipto. Y aquí es muy parecido, porque, hermanos, a estas alturas, después de 2 años y medio de gran tribulación, han muerto muchos de nuestros hermanos, o tal vez nosotros también, y el humo del incienso sube delante de Dios como si dice: venga tu reino, Señor. Ya falta no más que 1 año para que vuelva, pero sube ante la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, muy parecido cuando Dios bajó sobre el monte Sinaí a dar los 10 mandamientos. Usted puede leer, se parece mucho a lo que va a ocurrir aquí. Sigamos leyendo, versículo 6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Aquí Dios está empezando a destruir el sustento del ser humano, hermanos. Sustento físico. Y la tercera parte sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Imagínense todos los cultivos de maíz, los cultivos de trigo y de cebada, todos quemados, hermanos. ¿Qué va a producir eso? Una hambruna a escala mundial. Y la gente no se arrepiente. Yo les aseguro que si alguien clamara a Dios, Dios lo socorrería. Y se quemó toda la hierba verde. Imagínense lo que esto va a hacer, hermanos queridos.
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora, recuerden que en Egipto Moisés y Aarón también hicieron ese milagro usted lo podemos ver en Éxodo capítulo 9, del versículo 22 al 25, únicamente para ver unos cuantos paralelos, para que vean ustedes lo que Dios, así como Dios destruyó a Egipto, va a destruir ahora todo lo que el ser humano ha hecho a escala mundial, hermanos. No únicamente a Egipto, que es símbolo del pecado, aquí el mundo entero es símbolo del pecado. Entonces dice, el segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso lo podemos ver en Éxodo 9:22, creo que es donde está. Éxodo 9, versículo 22. Y el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo. No, esto, esto fue la plaga de la sangre, que fue en Éxodo capítulo 7 y versículo 14. Entonces el Eterno dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Versículo 20, Moisés y Aarón hicieron como Dios, el Eterno, les mandó y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se rompió, tanto que los egipcios tenían que no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. O sea, vemos paralelos, hermanos, aquí, así como Dios destruyó a Egipto, lo dejó en la ruina, así va a ser este mundo, hermanos, pero Dios viene a restaurar todas las cosas, no se les olvide eso, es la visión que tenemos, poner el orden perfecto en todo, hermanos queridos. Sigamos leyendo. Entonces, como una montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Aquí ya los dos testigos ya están actuando, hermanos, y son figuras de Moisés y de Elías, no de Aarón. Porque los dos testigos, vamos a ver usted en el capítulo 11, aquí hay que ver las cosas un poquito aquí y un poquito allá. Dice, estos tienen poder, capítulo 11, versículo 6, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder, eso hizo Elías, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, eso hizo Moisés, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. O sea que muchas de estas cosas seguramente van a ser anunciadas por los dos testigos antes de que ocurran, así como Aarón y Moisés le avisaban a Faraón la siguiente plaga que venía. Casi todas se las avisaron de antemano. Hubo unas 2 o 3 que no avisaron de antemano, pero ya Faraón sabía de dónde venía aquello. Entonces dice aquí, versículo 9, capítulo 8, versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, así como murieron los peces del río. Aquí está hablando del mar. Estamos hablando a escala mundial, hermanos queridos. Entonces vemos cómo Dios va suprimiendo la hierba verde de los cultivos, los árboles, la tercera parte de los árboles, y aquí la tercera parte de los peces del mar. Entonces Dios está cortando el sustento del ser humano, mis queridos hermanos. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahora, sabemos que Satanás es una estrella, pero sabemos una cosa, hermano. Esto ocurre faltando un año para el retorno de Cristo. Y nosotros sabemos por la Biblia que Satanás fue lanzado a la tierra faltando 1335 días para el retorno de Cristo. Yo se los he explicado y está en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Dice aquí, en el capítulo 12, versículo 12 del Apocalipsis, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y ahí empiezan los 1335 días de persecución para nosotros. Y luego después de yo se los he explicado y se los vuelvo a decir.
Después de 75 días entramos en el lugar de refugio y quedan faltando 1260 días para el retorno de Cristo, y el diablo, como ve que quedamos fuera del alcance de él, se vuelve a perseguir a los demás hermanos que no fueron contados como dignos de escapar, y lo va a perseguir durante 3 años y medio. Está en el capítulo 7 de Daniel. No puedo ir a todas las escrituras, pero las sigo repitiendo de vez en cuando. Ustedes lo pueden buscar, y dice que fueron entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Y sabemos que los dos testigos van a morir al cabo de los 3 años y medio, faltando 3 días y medio para el retorno de Cristo, porque ellos empiezan a profetizar 3 días y medio antes del principio de la gran tribulación. O sea, esos días los vamos a tener bien claros cuando empiecen a ocurrir estas cosas, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos, sabiendo que se acerca el tiempo del retorno del Mesías, hermanos queridos. Entonces, ahí les voy dando puntos que hemos dado en el pasado, pero seguiremos repitiendo de vez en cuando para que lo tengan en cuenta, mis queridos hermanos. Volvemos al capítulo 8 del libro del Apocalipsis y vamos a ver el efecto de las trompetas. O sea que esta estrella no es Satanás, porque esto cae al mundo, ya les dije, faltando un año para el retorno de Cristo. Y Satanás fue lanzado a la tierra faltando un poco más, faltando 1335 días. Dice que fue lanzado a la tierra. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, y nos persigue a nosotros por 75 días, y entonces quedan faltando todavía 1260 días, y esta estrella cae a la tierra faltando 360 días más o menos, o un poco menos, según el desarrollo de un año. ¿Me entienden ustedes, hermanos? O sea que hay gente que se confunde, dice, no, esto es el diablo. No, no es el diablo. Ahora vamos a ver otra escritura que tiene que ver con esto para que vayan entendiendo más claramente estas cosas, hermanos queridos. Versículo 11. O sea que, perdón, el tercer ángel tocó la trompeta ardiendo y cayó una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Eso puede ser un meteorito, mis queridos hermanos, no sabemos con exactitud. Versículo 11. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y ustedes saben que ajenjo es una de las hierbas más amargas que existen en medio de la vegetación. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Ya vimos que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y ahora aquí es la tercera parte de las aguas dulces, o sea, de los ríos y las fuentes. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Vamos viendo cómo Dios va cortando entonces el sustento humano poco a poco, hermanos queridos, en forma sistemática y continua. El cuarto ángel tocó la trompeta, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tierra por la tercera parte del día y de la noche. ¿Ustedes recuerdan que hubo una plaga en el capítulo 10, versículo 22 del Éxodo? Para que vean ustedes que es, aquí está en una nación, y aquí estamos viendo a escala mundial, cuando Dios envió los 3 días de tinieblas en el capítulo 10 del Éxodo, versículo 22. Vamos a leerlo aquí. 10:22, y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar. En 3 días más todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces dice aquí una vez más, hermanos queridos, capítulo 8, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta, Apocalipsis 8:12, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Una vez más, esto afecta al ser humano, pero afecta también la agricultura. Vimos que toda la hierba verde fue quemada, la tercera parte de los ángeles fueron quemados, la tercera parte de los peces del mar murieron, y aquí las plantas sin luz solar suficiente también se mueren, hermanos queridos. Entonces lo que estamos viendo es algo sistemático y continuo, mis queridos hermanos. Mucho más se puede decir, pero les doy una visión de conjunto.
versículo 13 del capítulo 8 del Apocalipsis, 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. O sea que son 7 trompetas, ya vimos 4, faltan 3. Y dice, ay, ay, ay. O sea que viene todavía peor viene el asunto a medida que va Dios destruyendo todo lo que esta civilización ha construido, mis queridos hermanos. Entonces empezamos el capítulo 9 para ver lo que ocurre cuando el quinto ángel toca la trompeta. Capítulo 9, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo. Ahora, ahí sí es el diablo. Lo que ustedes tienen que poner ahí es cambiar. La estrella no cayó ahí. Los mejores textos dicen una estrella caída del cielo. Y sabemos que cayó 3 años antes. Ya se lo expliqué. Fue cuando Satanás fue lanzado a la tierra, cuando quiso tomarse el trono de Dios, seguramente para impedir el retorno de Cristo. Pero Miguel y sus ángeles lucharon y lo vencieron y fue lanzado a la tierra. Y Jesucristo dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Pero cuando cayó a la tierra, dice, ay de la tierra y sus moradores, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo para ser encerrado, que es lo que vamos a celebrar dentro de 10 días en el día del ayuno, mis queridos hermanos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella, ahí dice que cayó en la revisión de 1960. La traducción correcta es, usted lo pueden verificar, es una estrella caída del cielo, o sea que había caído antes y ya estaba en acción aquí sobre la tierra, a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿qué significa el pozo del abismo, hermanos queridos? Cualquiera ahí se confunde. El pozo del abismo significa que es un lugar o un estado de restricción en que Dios tiene los poderes angélicos, los tiene restringidos, pero ellos no están por allá abajo en un pozo. La epístola de los Efesios nos dice que ellos están en las regiones celestes, las potestades de este siglo, como dice. Vamos a leerlo aquí, capítulo 6 del libro de Hebreos, hermanos, para leerlo exactamente. Están en las regiones celestes. ¿Por qué dice el pozo del abismo? Ya se lo voy a explicar, hermanos, dejando que sea la misma Biblia la que nos lo interprete. No voy a hacerlo yo. No podemos decir cosas de nuestra propia cosecha, hermanos, sino lo que Dios mismo ha puesto en su palabra, como dice Isaías, un poquito aquí y un poquito allá, y eso se discierne espiritualmente. Entonces dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6, dice, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, los demonios están volando por la atmósfera terrestre y Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y ellos tienen cierto poder, tienen poder de influir en la mente nuestra si los dejamos. Pero recuerden lo que dice el apóstol Santiago, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y esa lucha la tenemos todos los días, hermanos. Nosotros sabemos lo que dice la ley de Dios. Y el diablo quiere infiltrar nuestra mente porque él puede penetrar por medio de las ondas que él emite, príncipe de la potestad del aire. El Señor nos lo explicó, es como la radio que se transmite por el aire. Y ellos están en la atmósfera terrestre y andan buscando a quien devorar. Y hay gente que les da lugar. Por ejemplo, los que empiezan a ver espectáculos de derramamiento de sangre. Sabemos que Satanás es asesino desde el principio. Jesucristo lo dijo, él es homicida desde el principio. Él fue el que le instó a Caín para que matara a Abel. Y Jesucristo se lo había dicho, Dios se lo dijo. El pecado está a la puerta y tú te puedes enseñorear de él. O sea, él hubiera podido decir, no voy a matar a mi hermano. Pero él cedió. Y el mundo entero ha seguido cediendo al poder del diablo y los demonios, hermanos. Pero aquí va a haber algo más.
Cuando ve que dice que abrió el pozo del abismo, quiere decir que ellos están en un estado de restricción que se llama el tártaro, en que los demonios no pueden hacer lo que a ellos bien les parece si uno no les da lugar. Por ejemplo, usted sabe que hay casas que están, como dicen, casas encantadas, donde hay espíritus malignos que se manifiestan ahí. Ustedes bien lo saben y tal vez a algunos de ustedes les ha tocado experimentar algo al respecto. Pero es porque hay gente que les da lugar, que los invoca con la tal ouija o con otras formas, invocan los demonios. Y cuando los invocan, el apóstol Pablo dice, no deis lugar al diablo. O sea que una vez que el ser humano los invoca, entonces ya entran y pueden, se les quita la restricción y pueden actuar con la materia. Ellos están restringidos. Y aquí al diablo les da la llave del pozo del abismo. El pozo del abismo significa un estado de restricción. Se lo voy a mostrar. En el capítulo 11, por ejemplo, ustedes voltean la página y se dan cuenta que no es que los saque por allá del fondo de la tierra. Ya vimos que ellos están circulando en la atmósfera terrestre, liderados por el diablo, príncipe de la potestad del aire, viendo a quién pueden devorar. Y ellos así es como funcionan. Pero en el capítulo 11, ustedes van a ver una interpretación que da la misma Biblia de qué significa el pozo del abismo. Es un estado de restricción. En el capítulo 11, versículo 7 del libro del Apocalipsis, empezamos a ver una interpretación basada en la misma Biblia. Ustedes han visto que todo los digo, no por interpretación personal mía, sino dejando que la palabra de Dios interprete a sí misma. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. La bestia que sube del abismo. ¿Qué es la bestia que sube del abismo? Es la última restauración del Imperio Romano con la bestia y el falso profeta. Pero ellos no están abajo en un abismo, están en un estado de restricción hasta que Dios permita que aparezcan en la escena mundial. Y ellos van a, Dios le va a permitir matar a los dos testigos al cabo de 3 años y medio. Pero dice que la bestia que sube del abismo. Y en el capítulo 17 también vemos esa explicación por la misma Biblia, que aparece 7 veces en el libro del Apocalipsis. Dice, en el capítulo 17, dice, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. El señor Armstrong entendió esto. La bestia que has visto era y no es. O sea que es la sexta restauración del Imperio Romano. Fue cuando Dios permitió que entendiéramos que ya habían pasado 5 restauraciones del Imperio Romano. Y aquí está, el señor Armstrong empezó a entender esto cuando todavía estaba la sexta restauración, que fue el eje de Hitler y Mussolini y el Japón, lo que llamaban el eje. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea que está hablando de la siguiente, y está restringida, y hasta ahora está restringida. A punto está de aparecer la séptima restauración del Imperio Romano, mis queridos hermanos. Y vamos a ver ahora en la quinta trompeta que va a haber un enfrentamiento entre esta bestia y los reyes del Oriente, que están liderados ahora por Rusia y China y Corea del Norte, por países que tienen armas nucleares. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo. No es que la bestia vaya a salir por ahí de un pozo abajo. Entonces usted mismo ve que la Biblia está explicando que es algo que está retenido por el poder de Dios, que está a punto de manifestarse en el mundo. Espero que me entiendan eso. Les he dado 2 escrituras que demuestran que no es que salgan por allá del fondo del abismo, sino que es un estado de restricción. Y aquí, entonces, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, dice, tengo tanto que explicarles, hermanos. Bueno, todavía tenemos tiempo. El quinto ángel, capítulo 9, tocó la trompeta y vi una estrella caída. Este es Satanás, hermanos, del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora, caído del cielo a la tierra, él tampoco puede actuar, él también está restringido, pero va a poseer a un ser humano. Recuerden, Adolfo Hitler no hubiera podido matar 6 millones de judíos y haber desencadenado la Segunda Guerra Mundial si no
le hubiera abierto la puerta a Satanás para que lo poseyera, mis queridos hermanos. Cuando Hitler hablaba, hermanos queridos, eso temblaba a todo el mundo. Tenía un poder, pero un poder para predicar odio, para predicar, por ejemplo, de la abundancia del corazón hable la boca. Eso no era él el que hablaba, era el diablo que hablaba por medio de él. Él mismo dijo, cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Inglaterra, antes que empezara la guerra, el señor Chamberlain, lo fue a visitar en Alemania para calmarlo, porque estaba tomando territorios que le habían quitado a Alemania cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Entre ellos era un territorio junto al río Rin, que es el que marca la frontera entre Alemania y Francia. Y Hitler se tomó esa parte y nadie hizo nada. Y luego ya estaba mirando y se tomó una parte del sur de Checoslovaquia donde la población era alemana y nadie hizo nada. Entonces, este señor Chamberlain lo fue a visitar como para calmarlo. Y es lo que se llama el apaciguamiento. Cuando se habla de relaciones internacionales, es como quien dice calmar a la persona. Eh, Creo que a veces están haciendo eso con Putin, están tratando de apaciguarlo, pero cada que puede gana más terreno. Cada que puede gana más terreno. O sea, el apaciguamiento es una mala forma de dirigir los destinos del mundo o entre las naciones. Como calmarlos. Démosle gusto a ver si se calma. No, cada vez se le abre más el apetito. Y aquí vamos a ver lo que pasó entonces. Este Chamberlain, después de que Hitler ya estaba a punto de tomarse a Polonia, y eso fue lo que desató la Segunda Guerra Mundial, porque dijeron, no, ya no le podemos dar más gusto, pero ya había ganado tanto terreno que estaba muy bien situado y preparado para empezar la Segunda Guerra Mundial. Cuando Chamberlain lo vino a ver, acuerde que Hitler había sido un cabo que no tenía gran distinción en el ejército y sin embargo cultivó la magia negra. Se sabe eso, ellos invocaban a Satanás, él y todos sus secuaces del partido nazi, y él fue escogido como el medio principal y por eso tenía ese poder que él desplegaba, mis queridos hermanos. Y es muy interesante. Ustedes ve una estrella caída del cielo. Cuando Chamberlain lo vino a visitar, Hitler, que apenas hacía poco tiempo había subido ya a ser el primer ministro o el primer potentado en Alemania, le dio tanto orgullo de que el primer ministro de Inglaterra había venido a verlo personalmente. Cuando se fue, dijo, yo he caído del cielo. Esa es una palabra que la frase está registrada, que eso fue lo que él dijo, yo he caído del cielo. Lo dijo Adolfo Hitler. Y le ocurrió lo mismo que dice aquí, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella caída del cielo. Y miren ustedes lo que dice el versículo 11, hablando de estas langostas, capítulo 9, versículo 11, dice, tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, o sea, a Satanás, el diablo. O sea que Hitler estaba dirigido por el diablo, mis queridos hermanos, y eso es exactamente lo que vamos a ver aquí. Y vamos a ver en qué consiste ese enfrentamiento. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída. Por fin, les digo, no que cayó, ya había caído antes. Ya sabemos cuándo cayó. Cayó 3 años y medio antes, o más de 3 años y medio. Caída del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea que se le dio poder para quitar restricción. Oigan esto. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Vamos a ver que va a empezar una influencia demoníaca poderosísima. ¿Y saben algo que el señor Aston publicó? Lástima que no lo pude encontrar. Mi amigo Jonathan me había dado ese artículo. En una de las primeras ediciones de La Pura Verdad cuenta algo muy importante. El señor Armstrong, y lo tenemos por escrito, cuenta que había un misionero antes de la Primera Guerra Mundial. Estaba a punto de estallar la primera, era en 1914. Había un misionero en Tíbet y uno de esos brujos, por decirlo así, se le acercó, pero así de lejos, con un sable, y le hacía así y bailaba, hacía una danza de las danzas que hacen ellos, y les dijo, todos nuestros dioses se han ido a Europa, de allá donde usted es. Todos nuestros dioses se fueron a Europa. Y cuentan que en la misma India los que encantaban serpientes ya no lo podían hacer porque los demonios ya no estaban ahí. Se habían ido para Europa a influir
en la guerra, que es lo que Satanás quiere, la destrucción del ser humano. Entonces, como les digo, abrió el pozo del abismo, quiere decir que les va a quitar una restricción que tienen los ángeles, los demonios, y van a poder actuar más directamente, hermanos. Y dice, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Esto es una visión que tiene el apóstol Juan. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Las langostas, hermanos, son símbolo de los asirios, o sea, de los alemanes. Veamos algo muy interesante en el capítulo 30 del libro de los Proverbios, y ustedes van a ver cómo se identifican aquí las langostas. Proverbios, capítulo, Proverbios capítulo 30, dice, versículo, sí, capítulo 30, versículo 24 del libro de los Proverbios. 30, 24, no me pierdan, aquí vamos a volver al libro del Apocalipsis rápidamente. Capítulo 24 dice, cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Versículo 25, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Usted sabe que la palabra alemán también es germano. Germano viene del latín, ger, quiere decir guerra, mano, hombre, hombre de guerra. Los alemanes, cuando les entra el espíritu de la guerra, marchan. Un famoso periodista italiano que era corresponsal en Berlín, antes de que Hitler subiera al poder, admiraba Berlín, decía que era la nación más culta del mundo, donde más personas había con doctorados en ciencias, en artes, en todas las cosas. Había mucho teatro, había mucha literatura, era una maravilla Berlín, como lo es ahora. Sin embargo, después de que Hitler subió y este hombre se volvió a Roma y luego regresó por allá para el año 1936, decía que aún la gente en las calles parecía que estuvieran marchando en marcha militar y que el ambiente había cambiado completamente y la mirada y la forma de actuar de la gente era distinta. O sea que ese espíritu, la influencia, entró en ellos, hermanos. Yo no dije que están todos endemoniados, pero sí hay una influencia espiritual invisible que penetra sobre todo en ese pueblo, y por eso lo compara con langostas aquí en el libro del Apocalipsis. Y miren que no es la única parte. Dice que las langostas salen todas formadas sin tener capitán, y los alemanes son conocidos por su disciplina y por su disciplina militar. Es un pueblo que es germán dado a la guerra. Asur, que es el nombre del antepasado de ellos lo convirtieron en el dios de la guerra. Ahora miren el libro de Nahum, hermanos queridos. Aquí en la Biblia, un poquito aquí, un poquito allá. Y vamos a ver algo muy interesante aquí, mis queridos hermanos. En el libro de Nahum, que está después de Miqueas y está antes de Habacuc, a ver si lo encuentran, hermanos, y dice acerca de Asiria. Está hablando de Nínive, profecía sobre Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, mis queridos hermanos. Y dice, para hacer breve la cosa aquí, mis hermanos, es muy interesante que en el versículo 14 dice, de Nahum, capítulo 1, versículo 14, de Asiria, dice Dios que el nombre no va a permanecer. Y hoy en día se conoce como Alemania, ¿ves? Y no como Asiria. Capítulo 1, versículo 14, dice, mas acerca de ti mandará el Eterno que no quede memoria de tu nombre. Y veamos lo que dice, se puede interesar, no va a hacer el estudio sobre Asiria ahora, sino para mostrarles algo. En el capítulo 3, dice, versículo 15, allí te consumirá el fuego, te talará la espada. Capítulo 3, versículo 15 del libro de Nahum, te devorará el pulgón, multiplícate como langosta, multiplícate como el langostín, multiplícate
Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan envallados en el día frío. Está hablando de la capital de Asiria, que es hoy Alemania. Y mire con quién los compara. ¿Y qué pasa con la novena, el capítulo 9 del Apocalipsis, hermanos? Pues aquí yo tenía más materiales que puedo presentarles hoy, pero ustedes van viendo cómo se va desarrollando y se va a desarrollar el, el fin de esta era humana. Y esperamos a Dios que va a restaurar todas las cosas. Capítulo 9, vamos a ver. Entonces ya con eso les he explicado que va a haber una influencia demoníaca porque la estrella caída abre el pozo del abismo y le da más poder a los ángeles para influir en las personas, mis queridos amigos. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella caída del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, o sea que se le dio capacidad de quitar restricción. Ya les demostré en dos partes de la misma Biblia lo que significa el pozo del abismo. Es un estado de restricción, no que es algo que está por allá abajo de la tierra, hermanos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas. Entonces vamos a ver que hay una interacción aquí sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vimos que Dios va entre los que sobrevivan los 3 años y medio de gran tribulación, 2 años y medio de tribulación, Dios va a sellar, va a completar un número de 144,000 hermanos queridos sobre los que hayan pasado esa prueba y también muchos que murieron mártires también van a resucitar en la primera resurrección. Es otro tema que tenemos que estudiar más a fondo para que lo entiendan bien. Y les fue dado que no matasen, no lo matasen, sino que los atormentasen como 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando viene al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ustedes ven, yo creo que ustedes vieron en televisión el despliegue de fuerza de la China. Fue algo verdaderamente impresionante de ver el poderío militar que tiene la China hoy en día. Y aquí hablan de los armamentos que tiene. Pero estas langostas representan a Alemania y representan a la Europa unida bajo el liderazgo alemán. Y entonces ellos van a mandar un ataque, y aquí ya vemos que son drones sobre los países del Oriente, que son los reyes del Oriente, donde van a salir 200 millones a causa de este ataque. Pero ellos no quieren, esto seguramente va a ocurrir, esto va a ocurrir poco antes del retorno de Cristo. Estamos hablando del último año. Va a haber un periodo de 2 años y medio, hermanos, en que va a haber gran tribulación para la iglesia, para los países de Israel, para los judíos, pero va a haber un gran comercio mundial, hermanos. Pero al cabo de esos 2 años y medio, cuando suena esta trompeta, hermanos, ¿por qué estas langostas mandan ese ataque contra el Oriente? La Biblia, la iglesia lo ha entendido así siempre, que son los reyes del Oriente, que son los que están representados aquí, que son China, Rusia, Armenia, porque Ararat está mencionada en el libro de Jeremías como parte de los reyes del Oriente que van a venir contra Europa, hermanos queridos. Y esto va a haber un periodo de paz, pero después resulta que estos países son muy ricos. La Alemania, perdón, Rusia y China se bastan a sí mismos en petróleo y en recursos naturales, hermanos. Entonces es muy factible. ¿Por qué envían un ataque en esta forma? Seguramente es porque no se quieren someter plenamente al gobierno de la bestia. La bestia quiere un gobierno mundial, pero estos países tienen mucho poder militar y tienen también muchos recursos para no someterse al gobierno de la bestia. ¿Y por qué les mandan? Esto es especulación, esto no está escrito en la Biblia, pero yo les presento una posibilidad. ¿Por qué les mandan una plaga? Seguramente una plaga biológica o química que los va a hacer buscar la muerte 5 meses a todos esos países del Oriente para que se sometan a la bestia. Y ellos van a buscar la muerte 5 meses, es lo que dice ahí.
y no pueden morir. Pero ustedes se imaginan la reacción que eso va a provocar esos países, hermanos, oprimidos. Todos, aquí están reunidos con Putin, están reunidos el señor Jinping, que vino a ver ese desfile militar, está el señor ¿cómo es que se llama? El presidente de Corea del Norte, es potencia militar, Putin, potencia militar nuclear, la China, potencia nuclear, y la China tiene la mayor flota naval del mundo, hermano. Tiene tecnología avanzadísima de cohetes supersónicos que pueden escapar a las defensas antiaéreas, hermano. Entonces, ¿por qué se les manda esta plaga? Lo que uno puede deducir es que la bestia, dirigida por Alemania, va a dirigir este ataque, que es un ataque, todo parece indicar que son drones. Ustedes leen todo lo que dice ahí, parece que son drones, para ver si se someten. No quieren destruirlos, sino que se sometan para poder reclamar un gobierno mundial desde Jerusalén. Lo que la bestia quiere es el anticristo, hermano. Pero ¿qué va a suceder? Después de que los han provocado y buscar la muerte 5 meses, hermanos, va a provocar un ataque nuclear. Y aquí está, francamente, anunciado desde ahora. Los países que están unidos en contra de Estados Unidos, en contra de Europa. Está Xi Jinping, está Putin, está el primer ministro de Corea del Norte, está el de Armenia, y es interesante que en Jeremías aparece Ararat como uno de los países que va a estar unidos en contra de la bestia. Mis queridos amigos, ya están ahí. Ya están ahí. O sea, esa guerra todavía no se va a desatar. Pero con 5 meses que no van a hacer buscar la muerte, miren, lo voy a leer, ellos después, ¿qué van a hacer? Van a mandar un ataque nuclear, hermanos queridos, que es la sexta trompeta. Inmediatamente después llega la séptima. Porque Jesucristo dice, si esos días no fuesen acortados, nadie quedaría con vida. El ser humano tiene acumulado arsenal entre Rusia y China y Estados Unidos y Pakistán y la India e Israel. Hay suficiente arsenal nuclear para destruir la Tierra más de 30 veces, hermanos. Por eso Dios tiene que intervenir para ponerle fin a esto. Pero esta gente va a ser, les voy a leer aquí para que vean, ya les expliqué un poco de qué se trata de esto. Dice, y del humo, versículo 3, 9:3, del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. O sea que los que ya son contados, los que ya pasaron la persecución, están sellados por Dios, Dios los protege de estas plagas y los que están en lugar de refugio también. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Lo que están buscando es que se sometan estos pueblos del oriente. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansíarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Pues el apóstol Juan aquí está viendo una visión, y vamos a ver que con toda seguridad van a ser drones. En las cabezas tenían como coronas. Las hélices que tienen los drones se ven como coronas. Y el apóstol Juan no tenía idea qué era eso. Él escribió lo que vio. Y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, o sea, una estela a través que viene atrás, y sus dientes eran como leones. Tenían corazas, como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. O sea, lo van a coger por sorpresa con este ataque. Tenían colas como los escorpiones y tenían aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Una vez más, la Iglesia siempre ha entendido, esto estaba en el curso antiguo, por ahí de los años 50, de que este era un ataque de la bestia a los reyes del Oriente, para que se sometieran. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. O sea,
Satanás, que está poseyendo a la bestia, es el rey de los que están lanzando este ataque contra los reyes del oriente. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que quiere decir destructor, y en griego Apolión, que significa lo mismo. El primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Sexto ángel tocó la trompeta. Esta es la respuesta. Después de 5 meses buscando la muerte, sin poder morir, ya reaccionan y acaban con lo que sea. Despertaron la furia hasta el colmo de estos países que tienen armas nucleares y van a mandar un ataque nuclear que en una hora va a destruir todo el imperio de la bestia y todos los que le suministran, los que comercian con la bestia. El sexto ángel tocó la trompeta y oyó una gran voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. O sea que Dios detiene las cosas. Recuerden que cuando Daniel le pidió a Dios que le revelara una revelación que le pidió, eh, después de 21 días de estar ayunando, llegó Miguel, llegó Gabriel y le dijo que el ángel del rey de Persia, o sea, Satanás, tiene mucho que ver con los gobiernos del mundo. Me ha detenido 21 años hasta que vino Miguel a ayudarme. O sea, Miguel siempre vence a Satanás. Ustedes ven que él fue el que estaba peleando por el cuerpo de Moisés en la epístola de Judas. Y siempre Miguel gana. Entonces, aquí lo que vemos entonces, hermanos queridos, es que había ángeles deteniendo la reacción de los reyes del oriente, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Un ataque nuclear viene como respuesta a los 5 meses en que estuvieron buscando la muerte, como si estuvieran picadura de escorpión. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Uno de los grandes problemas que tiene la China ahora es que la juventud no tiene, gran parte de la juventud no tiene empleo. ¿Qué más empleo quieren ustedes que le den empleo en el ejército? Y hay demasiados hombres porque por mucho tiempo no podían tener sino un solo hijo, y si era mujer, la abortaban, y si era hijo, dejaban que naciera, que fuera uno solo. Entonces ahí explica uno un poco, en un país que tiene 1.500 millones, que pueda tener un ejército de 200 millones. Y actualmente China tiene el mayor ejército del mundo, en pie de guerra. Actualmente son 2 millones, no son muchos, pero no hay ningún país que tenga 2 millones de soldados en pie de guerra. Actualmente ya los tiene la China. Y cuando sean provocados en esta forma van a tener 200 millones, porque se van a juntar no únicamente los de la China, sino los de Rusia. Es posible que Ucrania e Irán. Irán también vemos que estuvo presente en este desfile. Irán es la antigua Persia y fueron los reyes del oriente que destruyeron a Babilonia. La profecía se repite, mis queridos hermanos. Entonces, así vi en visión los caballos y los jinetes, los cuales tenían, y ahí describe los armamentos con los cuales ellos atacan en forma nuclear y matan en una hora a una tercera parte de la población mundial. Hermanos queridos, yo creo que se me acabó el tiempo, pero yo les quería dar estos datos porque aún está en la sexta trompeta, pero les puedo resumir diciendo que Jesucristo inmediatamente va a intervenir, si no, no queda nadie. Entonces, después de la sexta, cuando ellos hacen un ataque nuclear, en una hora, porque fíjense que están preparados, lo dice aquí, dice, versículo 18: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, o sea, por las bombas nucleares. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Él veía que eran como caballos, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban, o sea, ojivas nucleares. Y los otros hombres que no fueron muertos, dice usted la dureza del ser humano, con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y plata y bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces vemos que ni aun con una guerra nuclear, hermanos, la tercera parte del mundo que quede, o los que queden, no se van a arrepentir, hermanos queridos. Entonces la séptima trompeta es el retorno de Cristo,
que viene para impedir que el ser humano se extermine a sí mismo. Dios le pone fin a esos días con el retorno de Él que ocurre. Dice que esos días fueron acortados en el libro de Marcos. En Mateo dice, si aquellos días no fuesen acortados, nadie quedaría salvo. Y usted lee en el capítulo 13 de Marcos, dice, y aquellos días fueron acortados. Y ya sabemos cuántos son 1260 días. Dios le puso fin. Si eso se prolongara y este ataque nuclear continuara, no quedaría absolutamente nadie con vida. Pero tenemos la gran esperanza de que Cristo regresa a la séptima trompeta, a ponerle fin a las guerras, hermanos, y a restaurar el mundo entero, y en ese momento resucitamos nosotros y nos unimos con Él si perseveramos hasta el fin. No tuve tiempo de explicar las 7 últimas plagas, porque ahí se acaba completamente con todo. Ustedes lo pueden leer, pero nosotros miramos eso con una luz de esperanza que está mucho más allá de que viene un mundo mucho mejor, completamente restaurado por el poder sobrenatural de Dios. Hermanos, para empezar una nueva era, y va a reinar y su reino no tendrá fin.